El otro día, mientras veía videos en YouTube, me encontré con un video que me llamó mucho la atención. Este video se trataba sobre un videojuego llamado Fear and Hunger, nombre que de primeras, en conjunto con el título del video, me hicieron pensar, oh vaya, debe ser un juego algo difícil. Y si bien en la actualidad cambiaría la palabra algo por injustamente, de todos modos, acabó siendo un juego difícil. Y eso se entiende, así que simplemente dejémoslo en que es un juego difícil. Además, no solo es un juego difícil jugablemente, sino que lo es en varios sentidos. Difícil jugablemente, difícil de mirar en algunos puntos del juego, difícil de entender y difícil de sacármelo de la cabeza. Motivo por el que luego de varios meses con la idea y muchos intentos fallidos por detrás estoy haciendo este pequeño video. Ahora daré mi opinión desinformada del juego, luego de habérmelo pasado solo una vez, pero habiéndolo jugado tanto como si me lo hubiera pasado al menos 2 veces. Empecemos hablando del horror en Fear and Hunger, más específicamente del horror cósmico en Fear and Hunger. Resumido en pocas palabras, el horror cósmico es el miedo a lo desconocido y al horror que provoca la comprensión de que nosotros como personas somos tan solo una mera presencia insignificante en el gran esquema de las cosas. Y bueno, Fear and Hunger trata mucho todos esos temas, motivo por el que quiero hablar de esto. Habiéndome leído Berserk, los mangas de Junji Ito y habiendo jugado Soma anteriormente, me quedó claro algo. Este es mi shit. Pero estuve mucho tiempo buscando sin encontrar una obra de horror cósmico que me enganche tanto como alguna de estas hasta que encontré Fear and Hunger. Y claro, emocionado por empezar con este RPG que me llamó mucho la atención, empecé este descenso a la locura de interminables horas muriendo repetidas veces, de formas cada vez más bizarras una que la anterior, y de querer meter mi cabeza dentro del horno microondas para acabar con el sufrimiento. Nada, estoy exagerando. Un poco. Solo un poco. Ok, volviendo al tema del horror en Fear and Hunger, este se nos presenta en formas muy variadas y siento que hablar de ellas una por separado es el mejor enfoque para tratarlas, siendo que no sé usar conectores gramaticales como todo buen youtuber de éxito. Empecemos hablando del inicio del juego. Una vez que empieza tu partida de Fear and Hunger, lo primero que vemos luego de oír la historia del personaje que hayamos elegido es la primera pantalla del juego, en la que iniciamos con un caballo muerto al lado nuestro y la imponente dungeon del miedo y el hambre por delante. Este escenario, a mi parecer, cumple bien la función de establecer una atmósfera sombría pero tranquila, antes de entrar dentro y presenciar los horrores que nos esperan en la dungeon. Solo que esto es mentira. Ya que la tranquilidad dura muy poco, pues este juego no perdona. Y a los pocos segundos de iniciar se escuchan ladridos a lo lejos que nos fuerzan a tomar nuestra primera decisión: entrar a la dungeon o entrar a la dungeon. Solo que por otro camino, ya que no podemos irnos de este lugar, sea cual sea el camino que tomemos, lo más probable es que estemos encaminados hacia nuestra primera muerte. Eso si es que no hemos muerto ya a manos de los perros. Entre las posibles amenazas que podrían acabar con nuestra vida se encuentran criaturas cuyo origen se escapa de nuestra comprensión y un clavo. De todos modos, si nos topamos con el extremadamente peligroso clavo o alguna de estas criaturas, nos esperan cosas malas. Enfrentarte a los enemigos de Fear and Hunger puede ser un subsidio, por lo desafiantes que pueden ser si no sabes cómo combatirlos o si no cuentas con los recursos para hacerlo. En cierto sentido, Fear and Hunger se siente único por esto, pues a diferencia de otros videojuegos, el protagonista que hayamos elegido no se siente tanto como alguien especial,
o alguien en torno a quien gira el universo. Nuestro personaje, al igual que los demás que encontramos a lo largo del juego, en su mayoría se sienten más bien como, y cito lo que leí en alguna review graciosa de Steam, un personaje secundario sacado del mismísimo mundo de Berserk, lo que claro, nos pone en el peldaño más bajo de la cadena alimenticia y también de la jerarquía en Fear and Hunger, lo que nos genera un sentido de inseguridad constante que nos acompañará a lo largo de todo el juego. Ahora, sobre la progresión. Conforme vamos progresando en el juego, empezaremos a comprender más de la dungeon y el mundo de Fear and Hunger. Dioses antiguos, dioses nuevos, una ciudad antigua, una ciudad no tan antigua, el origen de algunos enemigos, entre otras cosas que podemos descubrir leyendo. El lore y world building del juego nos es contado a través de libros, otros personajes y los escenarios que vemos a través del juego de un modo en su mayoría inductivo, para que seamos nosotros como jugadores quienes saquemos nuestras propias conclusiones sobre cómo se relacionan las cosas. Y mientras vas uniendo los puntos, te das cuenta de que mientras más sabes de este mundo, aparecen muchas más cosas por descubrir, pero también sabes que no hay modo de hacerlo, pues las respuestas no siempre están al alcance de simples mortales como nosotros, dejándonos nuevamente en un pozo de ignorancia, el cual irónicamente comprendemos que es más grande de lo que pensábamos conforme nos enseñan solo la punta del iceberg a través del juego. Y eso es lo que haré yo también, solo que a través de este video. Si quieren saber más, tienen el juego en Steam. Siento que parte de la gracia en este tipo de juegos es pasárselos uno mismo, así que no quiero empeorar su experiencia contándoles demás. No es muy caro y tiene algún mod para traducirlo al español por ahí. Sin duda vale su precio, de hecho es de lo mejor que he jugado este año seguramente. Bueno, el año pasado, solo que acabé el video en 2024 y lo empecé en 2023, ¿sabes? Ahora me despido hasta nuevo aviso. Seguramente le hago un video a Fear and Hunger 2 cuando salga la gran actualización que está preparando mi mejor amigo Miro, el creador. Así que si quieren ver eso, suscríbanse o simplemente visiten este canal cuando sea que eso pase. Chao.